México. Cuenta con una maestría en ciencias matemáticas también en la UNAM. Se encuentra ahorita actualmente en proceso de su término de su doctorado, también precisamente en la UNAM. Y actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y profesor también en el ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus intereses principales, aparte de las matemáticas, es la historia de las matemáticas, principalmente como una mejora en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Ha impartido cursos de 5 pláticas de geometría sintética en la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y otras 5 pláticas de variación continua, antesala de una heurística, que actualmente lo está impartiendo. Ok, muchas gracias, maestro Adrián. Para servirle. Y ahora nada más quiero ver cómo pongo como pantalla. Ok, voy a estar a sus órdenes, ¿eh? Yo voy a estar detrásito de usted, si algo se necesita, con todo gusto, Sí, me lo informa. sí, muy amable, gracias. Nada más estoy viendo cómo anda la pantalla. Ok, perfecto. Ahí está. Muy bien. Buenos días a todos. Cualquier problema de señal o de resolución de la imagen o de mal enfocado del pizarrón me comentan, por favor, con confianza. Voy a dar las sesiones que me corresponden de combinatoria aquí en este pizarrón, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con nuestra primera sesión. Y me gustaría comenzar con algunos ejemplos que nos permitan encaminarnos hacia las técnicas de conteo. Quiero motivar la necesidad de este tipo de técnica porque esto es común en la mayoría de todas las áreas del conocimiento, en particular en matemáticas. Entonces quiero motivar esta necesidad de contar, pero sabiendo contar en cierta medida, contando de manera inteligente, digamos. A eso me refiero con alguna técnica. Entonces voy a comenzar con el siguiente problema que motive esa necesidad de contar o de conteo inteligente. Imagínense que tienen una cuadrícula de 3 por 5. ¿Ok? Entonces aquí hay digamos que si cada cuadradito contase como una unidad, tendríamos una cuadrícula de 3 por 5, de 5 por 3, perdón. Regularmente contamos no, sí, de 3 por 5 serían 3 renglones, 5 columnas. Cuadrícula de 3 por 5. Y si nos preguntásemos cuántos cuadraditos hay en esta cuadrícula, la pregunta es, ¿cuántos cuadrados hay en el rectángulo de 3 por 5? ¿Ok? Entonces, una primera aproximación a nuestro problema es contar cada uno de ellos. Esa sería una manera de acercarnos al problema. En términos computacionales es algo así como resolver el problema a fuerza bruta. Es una posibilidad y es muy plausible, pero, repito, quiero motivar la necesidad de contar de otra manera. Entonces, primera respuesta.
vamos a contar uno por uno. Entonces, aquí hay un cuadradito, aquí hay dos. Este sería el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo y quinceavo. ¿Ok? Entonces, contando uno por uno, tendríamos 15 cuadraditos. Bien. Ahora, ¿de dónde surge la necesidad de aprender a contar? Imagínense que no tengo un rectángulo de 3 por 5. Voy a hacer lo siguiente. Antes de... ok. Uh-huh. Ok. Necesidad de contar de otra manera. Necesidad de contar, no uno por uno. De alguna manera, estas técnicas de conteo nacen de la necesidad de ahorrar tiempo en el conteo, de cierta manera, y para ello podemos tomar el ejemplo. Imagínense que tenemos una cuadrícula, un rectángulo de 150 por 25. Entonces imagínense que tienen el siguiente rectángulo, igual dividido en cuadraditos. Pero ahora esto mide 25 y esto de aquí mide 150. Entonces tenemos un rectángulo de 150 por 25. Y la pregunta es la misma. ¿Cuántos cuadraditos tiene el rectángulo? Entonces, una manera de, nuevamente, de acercarnos de dar una respuesta a esta pregunta es contar uno por uno. Pero eso es, contar uno por uno nos llevaría mucho más tiempo que el rectángulo de 5 por 3. Entonces, de aquí surge la necesidad de tener una técnica general que nos permita saber cuántos cuadraditos tiene este rectángulo. Porque repito, para casos mucho más grandes o mucho más generales, contar uno por uno requeriría mucho más tiempo que si tuviésemos una manera mucho más rápida de poder contar. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, ¿qué observamos en esta respuestas contando uno por uno? Primero,
que tenemos 5 columnas y 3 renglones. Esta cuadrícula la conforman 5 columnas, 3 renglones, y 15, el número de cuadraditos que corresponden a la cantidad de cuadrados que tiene esta rectángulo o esta cuadrícula, se corresponde justo a la multiplicación del número de columnas por el número de renglones. Entonces, en ese sentido, voy a borrar aquí. Si tomásemos solo la primera columna, cada cuadradito tiene de alguna manera una forma de poderlo ubicar, ¿ok? Entonces, esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3, esta es la columna 4, y pongamos aquí la columna 5. Y por cada columna tengo 3 renglones. Entonces, vamos a... Ok, vamos a ponerle a este renglón 1, renglón 2 y renglón 3. Ok, entonces, este cuadradito que estoy contando, voy a pintarlo de otro color, lo voy a pintar de rojo. Se ubica dentro de esta numeración en la columna 3, renglón 2. Entonces voy a ponerlo de la siguiente forma. Lo voy a sacar. Este cuadradito se ubica en el renglón 2, columna 3. Y así para cada uno de los cuadraditos puedo tener yo una manera de ubicarlos y al mismo tiempo eso me va a permitir a tener una manera de contar cuántos cuadraditos hay. Entonces, por ejemplo, este cuadradito se ubica en la columna 2, renglón 3. Este se ubica en renglón 3, columna 2. Entonces, si dan cuenta, cada número o cada etiqueta, renglón y columna, lo voy a separar aquí. Renglón y columna. ¿Cuántos renglones posibles tengo? Tengo 3 renglones posibles. ¿Y cuántas columnas tengo? 5 columnas posibles. 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, ¿cuántas parejas que ubican a cada cuadradito, renglón, coma, columna tengo? Por cada renglón que yo cuente, tengo 5 columnas. Y lo hago para cada renglón. Para cada renglón tengo 5 posibilidades de contar los 5 cuadraditos que corresponden a una columna. En este caso sería renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 2, renglón 1, columna 3, renglón 1, columna 4 y renglón 1, columna 5. Y eso lo tengo para cada renglón. Entonces, la manera de contar el número de cuadraditos que hay es multiplicando el número de renglones por cada
columna, por el número de columnas que tengo por cada renglón. En este caso sería 3 por 5. Entonces, obtendría que tengo 15 maneras de contar o de etiquetar estos cuadraditos que al mismo tiempo me permiten contar el número de cuadrados. Entonces, para una cuadrícula o un rectángulo de 150 por 25, tendría yo que son 150 columnas, 25 renglones. Entonces, esto lo puedo ubicar de la siguiente forma. Aquí pongo los renglones. Aquí pongo las columnas. Y entonces, ¿cuántos cuadraditos tiene? Es cuántas etiquetas hay renglón columna en cuadrícula rectangular. Entonces, tengo 150 columnas y tengo 25 renglones. Entonces, tengo 25 por 150 cuadraditos, que hace la cantidad de 3,750 cuadrados. Entonces, si nosotros contásemos por un cuadradito por segundo, eso lo que quiere decir es que si contásemos uno por uno, recuerden que una hora tiene 3,600 segundos, 60 por 60. Entonces, tendría yo que, contando uno por uno, me llevaría más de una hora contando el número de cuadraditos. Entonces, si cada segundo contamos un cuadrado del rectángulo de 150 por 25, entonces, contando uno por uno, nos llevaría más de una hora. El terminar de contar. Ya que diríamos que 3,600, si dividimos 3,750 entre 3,600, eso da 1,04, que es un poquito más de una hora. Entonces, este ejemplo muestra que tenemos la necesidad de tener técnicas de conteo que nos permitan, al mismo tiempo de aprender a contar de una manera un poco más inteligente, también nos permite, como acabamos de ver en este caso particular, generalizar le llaman poder abordar casos mucho más generales que el específico que uno está resolviendo. Bien, ahora voy a pasar a otro problema. ¿Ok? Imagínense que tienen 4 amigos. ¿Ok? Este problema. ¿Ok?
Hay 4 amigos que se saludan mutuamente y queremos contar el número de saludos que se tiene, ¿ok? Entonces, se encuentran 4 amigos. Fernando, perdón, se encuentran tres amigos, Fernando, Iván y Carmen. Y cada uno de ellos da un apretón de manos a los otros dos. Y la pregunta es: ¿cuántos apretones de manos hubo? ¿Y qué es lo primero que trataría uno de hacer? Poder hacernos una imagen del planteamiento del problema. Muchas veces hacer una imagen del problema es prácticamente la mitad de la solución del problema. Y la otra, entender qué es lo que se nos está preguntando. ¿Ok? Bien, entonces una primera solución al problema. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que voy a etiquetar los nombres con letras, con su primera letra de su nombre. Entonces a F voy a denotar a Fernando. Con I voy a denotar a Iván. Y con C voy a denotar a Carmen. ¿Ok? Y voy a hacer una relación, un diagrama figurativo de lo que corresponde el saludo. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí a Fernando. Entonces Fernando saluda a Iván. Lo voy a señalar con esta flecha. Y también Fernando saluda a Carmen. Fernando no se puede saludar a sí mismo por el planteamiento del problema. Cada uno de ellos da un apretón de manos a los otros dos. Pero aprovechando este diagrama figurativo, lo que uno puede hacer, si el caso que uno se pudiera saludarse a uno mismo, puede uno denotarlo con una flechita que vaya hacia sí mismo. ¿Ok? Pero en nuestro caso, eso no sucede. Entonces voy a quitarlo. Ahora pongo a Iván. Iván no se puede saludar a sí mismo, pero Iván puede saludar a Fernando. Iván puede saludar a Carmen. Y ahora el caso de Carmen. Carmen no se puede saludar a sí misma, pero puede saludar a Fernando. Y puede saludar a Iván. Ahora, dentro de este diagrama lo que hay que distinguir es que voy a ponerlo de la siguiente forma. Esto lo voy a poner como FI. Esto como FC, es decir, Fernando saludó a Iván. Fernando saludó a Carmen. Iván saludó a Fernando. E Iván saludó a Carmen.
Carmen saludó a Fernando y Carmen saludó a Iván. Dentro de estos 6 configuraciones de letras que tengo ahí, Fernando saluda a Iván, Iván saluda a Fernando, es el mismo saludo. Entonces, en este sentido, estoy contando 2 veces el saludo, saludo, FC, que es que Fernando saluda a Carmen, y CF, que Carmen saluda a Fernando, es el mismo saludo. Entonces estoy contando este saludo 2 veces. Y que Iván salude a Carmen y que Carmen salude a Iván, también se está contando 2 veces. Entonces, el número de saludos que hay cuando 3 amigos se encuentran y se saludan mutuamente a los otros 2, el número de saludos que hay son 3. Entonces, este sería una primera solución al problema, distinguir que en este conteo que estoy haciendo, de acuerdo a este diagrama figurativo, estoy contando un saludo 2 veces. ¿Ok? Bien, ahora una segunda solución al problema es, en lugar de denotar a los 3 amigos con una letra, los voy a denotar con puntos en el plano, ¿ok? Entonces aquí voy a denotar a Fernando, aquí voy a denotar a Iván y aquí voy a denotar a Carmen. Entonces, de alguna manera, esta relación que estoy poniendo aquí va a quedar ejemplificada en este otro diagrama, ¿ok? Entonces, es un poco también como si lo viéramos aéreamente y solo los viéramos como personas puntuales. Y cuando nosotros veamos el saludo de Fernando a Carmen, si lo vemos aéreamente, podremos ver algo de este estilo, idealmente, abstractamente. Cuando Fernando saluda a Iván, abstractamente hay esta relación geométrica, y cuando Iván saluda a Carmen, abstractamente puedo denotarlo como una arista o como la unión de esos 2 puntos a través de un segmento. Entonces, ¿en dónde yace la indiferencia o la ambigüedad en esta representación de que Fernando salude a Iván y que Iván salude a Fernando? Aquí en esta arista, que Fernando saluda a Iván o que Iván saluda a Fernando es lo mismo, es indistinguible. Aquí esta arista representa que Fernando saluda a Carmen o que Carmen salude a Fernando. Entonces, en esta arista estoy incluyendo esa ambigüedad de alguna forma, ¿ok? O quitando, perdón, esa ambigüedad. En el caso de que Carmen salude a Iván, Iván salude a Carmen, la arista está representando ese saludo y estoy quitando la ambigüedad. O sea, no estoy contando 2 veces el mismo saludo. Entonces, en este sentido, ¿cómo se traduce nuestro problema? A contar el número de aristas que se pueden formar con 3 vértices. Es cuántas aristas, es decir, cuántos segmentos que unen esos puntos, cuántas aristas se pueden formar con 3 vértices o 3 puntos.
Entonces, ¿qué notamos para el caso de 3? Que son 3, que es el triángulo que se forma aquí. Pero nuevamente, como en el caso anterior, para poder incluir otros casos mucho más generales que nos pidan contar, necesitamos tener una técnica de conteo mucho más general que contar uno por uno. Aquí lo hicimos a fuerza bruta, vimos todas las posibilidades que había de saludos, vimos cuáles eran los que estaban repetidos, los quitamos y contamos. En este caso igual, si a mí vemos que el problema se traduce a contar el número de aristas que se pueden formar con 3 puntos o 3 vértices, lo podemos contar a fuerza bruta, pero regularmente en matemáticas y sobre todo en la Olimpiada, mucha de los problemas que nos van a preguntar y la manera en cómo se nos tiene que ocurrir la solución, muchas veces la respuesta general surge de un caso particular. Eso en matemáticas le llaman razonamiento inductivo. Entonces lo que voy a hacer es irme al siguiente caso mucho más general que este, es decir, para el caso en el que hay 4 amigos, voy a aprender a contar el número de saludos, tanto de esta forma como de esta, diferentes que hay cuando se saludan mutuamente, no se, y quito el caso en el que se saluden a sí mismos, y tanto de la primera solución como de la segunda solución, encontrar una técnica de conteo que me permita resolver cualquier problema general en el caso de n amigos, no solo 3 amigos, 4 amigos, 5 amigos, sino en general. Y siempre, por lo regular, la respuesta está encaminada hacia analizar casos particulares que sí podemos contar con fuerza bruta y detectar si existe una regla de conteo que en esos casos particulares se está cumpliendo, y entonces esa es la que yo puedo intuir que se cumple para cualquier caso. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo ahora para el caso de 4 amigos. 4 amigos. Y voy a comenzar con la segunda solución, ¿ok? Entonces, y ahorita regreso a la... Voy a solo guardar las letras. Y vamos a ponerle J, que Javier es otro amigo de Fernando, Iván y Carmen, ¿ok? Bien, entonces ahora los voy a denotar de manera puntual. 4 amigos. Entonces tengo a Fernando, tengo a Iván, a Carmen y a Javier. Entonces el número de saludos que hay, ya sé que se traduce a contar el número de aristas que se pueden formar con esos 4 vértices, ¿ok? Entonces voy a empezar repito, voy a empezar a contar de manera, de 1 a 1, pero ver si eso me puede permitir a mí encontrar una técnica de conteo mucho que me permite intuir el caso general, ¿ok? Entonces, primero voy a comenzar como en el caso de etiquetar y ver todas las parejas que se pueden formar con dos de estas letras, como en la primera solución. Entonces voy a empezar con Fernando. Entonces Fernando saluda a Iván, entonces hay una arista. Fernando saluda a Carmen, hay otra arista. Fernando saluda a Javier y hay otra arista. Y después me voy con Iván, en este orden que tengo aquí, ¿ok? Ahora me voy con Iván. Iván ya saludó a Fernando, entonces eso ya lo conté, entonces no lo pongo. No he puesto Iván saluda a Carmen. Iván saluda a Javier. Y de ahí Iván, Fernando ya, ¿ok? Entonces ahora me voy con Carmen, que es la siguiente letra. Entonces Carmen ya saludó a Fernando.
Carmen ya saludó a Iván y le falta a Carmen saludar a Javier. Y esas ya son todas las aristas que se pueden formar con 4 vértices. Entonces, ¿cómo cuento? Primero cuento las rosas, hay 3. Después cuento las azules, hay 2. Y después cuento las verdes, hay 1. Entonces, ¿cuántas aristas se pueden formar con 4 vértices? Ya sé que es 1 más 2 más 3. Y esto es 1 más 2, 3 más 3, 6. Y ahora me puedo regresar al caso de 3 para ver si existe una regla general. Entonces lo voy a poner aquí. Cuando solo estaba Fernando, Iván y Carmen. Fernando saluda a Iván. Fernando saluda a Carmen. Después me voy con Iván. Todavía no está Javier. Iván ya saludó a Fernando, pero le falta saludar a Carmen. Y después me voy con Carmen. Carmen ya saludó a Iván y Carmen ya saludó a Fernando. Entonces, ya queda completo. Entonces, ¿cuántas aristas rosas tengo? 2. ¿Cuántas aristas azules? Tengo 1. Entonces, ¿cuántas aristas se pueden formar con 3 vértices? 1 más 2, 3. Entonces, si todavía de aquí no puede uno intuir la regla general, podríamos hacer un caso más, porque eso va, repito, a ahorrarnos muchos casos, mucho más generales, ¿ok? Entonces, ahora imagínense que tienen, yo no puedo ponerle letras, que tienen 5 vértices, ¿ok? Lo voy a denotar con así B1, B2, B3, B4 y B5. Entonces quiero contar el número de aristas que tiene que se pueden formar con 5 vértices. Entonces comienzo con B1. B1 conoce a B5, lo saluda, conoce a B4, lo saluda, conoce a B3, lo saluda y conoce a B2. Y después me voy con B2. B2 ya saludó a B1, entonces le falta saludar a B3, a B4 y a B5. Y después me voy con B3. B3 ya saludó a B2, a B1, le hace falta saludar a B4 y le hace falta saludar a B5. ¿Ok? Y me voy con B4. B4 ya saludó a B3, a B2, a B1 y le falta saludar a B5. Entonces, ¿cuántas aristas rosas hay? 4 más. ¿Cuántas aristas azules hay? 3 más. ¿Cuántas aristas verdes hay? 2 más. ¿Cuántas aristas rojas hay? 1. ¿Y esto cuánto da? Da 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Entonces ahora sí, con estos 4 casos, ya puede uno intuir cuál es la regla de conteo general. Para el caso de 3, es la suma de los primeros 2 números consecutivos. Para el caso de 4,
es la suma consecutiva de los 3 primeros números. Para 5 es la suma consecutiva de los primeros 4 números. Entonces, en general, para n vértices, ¿cuántas aristas se pueden formar? Será, si aquí había 5, llegaba aquí hasta 4, aquí había 4, llegaba hasta 3, aquí había 3, llegaba hasta 2, entonces va a haber n-1 más n-2 más así sucesivamente hasta 1. Entonces esto para n vértices hay, se pueden formar este número de aristas. Entonces, como ustedes recordarán, hay ya una fórmula para poder sumar o determinar la suma, para la redundancia, la suma de los primeros n números, o en este caso, n-1 números consecutivos. Entonces, si ustedes recuerdan esa fórmula, eso era n-1 por n sobre 2 aristas. Y como toda conjetura, uno tiene que verificar que esta fórmula es correcta para los casos particulares que nosotros resolvimos y contamos de manera 1 a 1. Entonces, por ejemplo, para n igual a 3, n igual a 3, que me dice que hay 3 por 2, 3 por 3 menos 1, 2 entre 2. Entonces hay 2 por 3 entre 2, que es 3 aristas. Y efectivamente, para el caso n igual a 3, nosotros contamos 3 aristas. Para n igual a 4, que nos dice que es 4 por 4 menos 1, que es 3 entre 2. Entonces esto es 3 por 4 entre 2, 12 entre 2, 6. Y efectivamente, nosotros para el caso n igual a 4 contamos 6 aristas. Para n igual a 5 sería 5 por 4 entre 2. 4 por 5 entre 2, 10. Y efectivamente, nosotros contamos que había 10 aristas. Entonces, esto es lo que, repito, comentaba al principio de la clase. Regularmente, casi la mayoría de todas las reglas surgen de manera inductiva. Uno hace cálculos particulares que nos permiten conjeturar qué es lo que se vale para el caso general. ¿Ok? Pero también esto nos permite tener otra interpretación de nuestro problema, porque tradujimos nuestro problema de saludos a este tipo de configuración geométrica, y ahora voy a regresar a la otra configuración, el de las letras, para que ahora, conjugando ambas soluciones, demos una interpretación de esta regla matemática general, porque de alguna manera, si la primera y la segunda solución son misma solución, son dos soluciones diferentes al mismo problema,
en una u otra tiene que haber una equivalencia. Entonces, eso es lo importante también de poder interpretar de diferentes formas un mismo problema, porque puede uno encontrar relaciones, conexiones entre ambas soluciones que nos permiten dar interpretaciones más ricas de lo que no teníamos antes. Entonces, aquí en este caso, yo tengo una interpretación de lo que significa sumar estos primeros n-1 números consecutivos, que está relacionado con esta configuración geométrica, pero también esta relación matemática va a aparecer en la primera solución y de alguna manera va a estar relacionada figurativamente con estas letras o configuraciones de letras que yo puedo hacer según esa representación que hice del primer problema. Entonces voy a regresar ahorita a la primera solución para entonces dar esta otra interpretación. Y regularmente la Olimpiada de lo que se trata es de tener un background o un bagaje cultural de resolución de problemas amplio, porque eso lo que nos permite es poder intuir qué tipo de problema está asociado con qué tipo de solución. Porque entre más problemas resolvamos y más soluciones se dé a un mismo problema, mayores interpretaciones tenemos a una misma propiedad. Y eso es lo importante en matemáticas, no solo en la matemática olímpica, sino en la matemática en general. Eso es muy común. Entonces, regreso a la primera interpretación, ¿ok? Entonces voy a borrar aquí. Voy a dejar solo las letras. Bien, entonces vamos a regresar a la primera solución. Entonces lo voy a volver a reescribir. Era Fernando. Saluda a Iván. Saluda a Carmen. Iván saluda a Fernando. Y saluda a Carmen. Y Carmen saluda a Fernando. Y saluda a Iván. Ahí está. Y las configuraciones en términos de letras eran las siguientes: FI, FC y F y C, CF y C. Entonces estoy haciendo combinaciones de 3 letras, combinaciones de 2, ¿cómo decirlo? Tengo 3 letras. Ok, voy a ponerlo de la siguiente forma. Tengo 2 posibles espacios y para cada espacio puedo elegir 3 letras. ¿Ok? Entonces estoy buscando todas las configuraciones que pueda hacer con esas 3 letras. ¿Ok? Entonces aquí puedo colocar 3 letras. Aquí podría colocar 3 letras, pero como Fernando no se puede saludar a sí mismo, ni Iván a sí mismo, ni Carmen, entonces tendría que quitar esa letra de la configuración. Es decir, busco configuraciones de 2 espacios con 3 letras, pero que no se repitan las letras. Entonces eso, si ya elijo una posibilidad, digamos F, aquí se me reduce. Aquí sí solo puedo poner I o C, F no, porque no quiero combinaciones de 2 espacios con 3 letras repetidas. Entonces solo puedo colocar 2. Y por cada letra diferente puedo colocar 2. Entonces tengo 6 posibilidades. Entonces, ¿qué cuenta esto? El número de palabras de 2 letras
no repetidas. Las letras. Que se traduce en que Fernando no se puede saludar a sí mismo, Carmen no se puede saludar a sí misma, ni Iván se puede saludar a sí mismo, porque si yo tengo algo así, estaría diciendo que Iván se saluda a sí mismo, pero en nuestro planteamiento de este problema no. Y tampoco puedo tener FF. Fernando no se puede saludar a sí mismo, ni Carmen a sí misma. Entonces, elegida una letra para la primera espacio a ocupar, aquí puedo elegir 3, pero ya elegida esta letra, ya no puedo volverla a elegir para el segundo espacio, entonces tengo solo 2 posibilidades de letras que ocupen el segundo espacio, entonces tengo en total 6 posibilidades. Y ahora, lo que yo sé, eso que quita, este tipo de conteo, lo que quita es letras repetidas, y después ahora tengo que quitar el hecho de que FI es lo mismo que IF. A esto le llaman permutación, porque lo único que hice fue permutar, cambiar de posición la letra. Aquí F ocupaba la primera posición, aquí ocupa la segunda posición, aquí I ocupa la primera posición ahora, no la segunda, y F la segunda y no la primera. ¿Ok? Entonces, este tipo de combinaciones con permutación, lo que sé es que como estoy contando 2 veces ese saludo, entonces de todos estos posibles saludos tengo que dividir entre 2 para contar solo los que no, quitar el saludo que estoy contando 2 veces. Fernando saluda a Iván o Iván saluda a Fernando. Entonces tengo 3 por 2 entre 2 saludos diferentes. Entonces ahora, como en el caso anterior, vamos al siguiente caso más general, es decir, cuando hay 4 amigos, cuando se incorpora Javier, y vamos a ver si podemos encontrar una regla general de contar. Entonces voy a borrar aquí. Entonces ahora 4 personas. Entonces ahora aquí está Fernando. Y Fernando ahora no puede saludar a 2, no solo a 2, sino ahora a 3. Puede saludar a Iván, a Carmen, a Javier. Y ahora me voy con Iván. Iván puede saludar a Fernando, no se puede saludar a sí mismo. Puede saludar a Carmen y puede saludar a Javier. Y ahora me voy con Carmen. Carmen puede saludar a Fernando. Carmen puede saludar a Iván. Carmen no se puede saludar a sí misma, pero sí puede saludar a Javier. Y ahora me voy con Javier. Javier puede saludar a Fernando. Javier puede saludar a Iván. Javier puede saludar a Carmen. Y Javier no puede saludarse a sí mismo. Y ahora lo veo en términos de las configuraciones. Esto es FI, esto es FC, esto es FJ, esto es IF, esto es IC, esto es IJ, CF, CI, CJ, JF, JI y JC. Entonces ahora voy a borrar esto y lo voy a poner
3 personas. Hay 3 por 2 entre 2 para 4 personas. ¿Cuántos habría? Otra vez, tengo 2 espacios. Aquí puedo colocar 4 letras, que son los 4 amigos. Pero ya he elegido uno de ellos, ya no puedo repetir esa letra en la siguiente casilla, porque no se puede saludar a sí mismo, entonces solo tengo 3 opciones. Entonces en total tengo 12, que son estos 12. Pero para quitar los repetidos, es decir, las permutaciones, divido entre 2. Este es el número de saludos. ¿Ok? Entonces ahora sí se intuye cuál es el caso para 5 personas. Sería 4 por 5. Tengo 2 casillas, tengo 5 personas. En la primera puede ocuparla cualquiera de las 5. En la siguiente ya no puedo repetir esa letra. Entonces solo hay 4 posibilidades. Entonces hay 20, pero como quiero quitar las permutaciones, las repeticiones por permutación, entonces hay 4 por 5 entre 2. Saludos. Entonces, ahora sí, en general, si tengo n personas, ¿cuántos saludos hay? Tengo 2 casillas. En la primera puedo colocar una letra que representa su inicial de cada una de estas n personas. Como no puedo repetir, aquí solo puedo colocar, elegida una de esas iniciales, solo puedo colocar las n-1 restantes. Entonces tendría n por n-1 saludos, divididos entre 2 por la que quiero quitar las permutaciones. Entonces habría n-1 por n entre 2 saludos. Y entonces ya tenemos otra interpretación. ¿Esto quién era? Esto era la suma de los primeros n-1 números consecutivos. 1 más 2 más 3 más n-1. ¿Quién era? Era n-1 por n sobre 2. ¿Y qué cuenta este número? ¿Y qué cuenta este número? Es el mismo. Pero esto interpretado con nuestra configuración geométrica del número de aristas que se puede formar con n vértices, representa el número de aristas. Y esto, en términos de la primera solución, lo que representa es el número de palabras de longitud 2, es decir, de 2 espacios, que puedo hacer sin repetición y sin permutación con n letras.
Entonces ya tenemos una manera de poder interpretar una misma cantidad de dos diferentes formas. Y es al mismo, se refiere al mismo problema. Bien, entonces, antes de pasar al siguiente problema, ¿tienen algún comentario o alguna duda al respecto? No, profe. Ok, bien. Entonces hay que tener en mente esto que les comento, ¿ok? Vale, bien. Porque después las técnicas de conteo van a ser un poco más complicadas. Pero como todo, entendiendo lo más simple, lo complejo se reduce a lo simple. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces voy a borrar. Bien, vamos encaminado a un tipo de conteo que quiero comenzar la próxima clase con él. Entonces ahorita vamos encaminado a ese tipo de técnica de conteo. Entonces voy a introducir esta técnica previa con un problema. ¿Ok? ¿Cuántos números con 5 dígitos distintos se pueden formar con 5 con 5 dígitos? Con los dígitos esto de alguna manera está relacionado con la primera solución. Ahora en lugar de letras tenemos dígitos y las casillas representan los dígitos. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos aquí 4 posibles casillas que pueden ocupar estos 5 dígitos, perdón, 5. ¿Ok? Y quiero contar el número la cantidad de números, de 5 dígitos distintos que se pueden formar con 5 dígitos, en particular con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es muy parecido al problema de las letras, en donde no hay saludos consigo mismos. Eso se tenía como, se podía interpretar como palabras de longitud 2, sin letras repetidas. ¿Ok? Pero ahora, repito, es con dígitos. Bien. Entonces, nuevamente, igual como en el caso anterior, lo que uno puede hacer es empezar a hacer los cálculos con fuerza bruta. Ir contando uno por uno. Entonces lo voy a hacer, pero solo para que veamos. No los voy a hacer todos los casos. Lo que me refiero es que quiero hacer este tipo de conteo para que veamos si existe, como en los casos anteriores, una técnica de conteo que me permita a mí intuir casos mucho más generales que este. Entonces, como esto es un poco extenso, son 5 dígitos y 5 5 espacios que pueden ocupar. Lo que voy a hacer es empezar a comenzar como en el caso del problema anterior. Vamos a comenzar con el caso 3 y luego 4 y luego 5.
Entonces, si contando o resolviendo estos problemas de manera concreta, porque son pocos, logro intuir una ley o una regla de conteo, entonces lo generalizo y entonces puedo abonar que una técnica mucho más general, no solo para 5 dígitos, sino para 6, para n dígitos en general. Entonces esa es la idea de este ejercicio para poder ir agregando más técnicas de conteo a las que ya llevamos, ¿ok? Bien, entonces repito cuál es la sugerencia, la técnica. Siempre hagamos un caso particular, un caso un poco más pequeño que nos permita intuir, contando de manera uno a uno, hacia dónde va la regla general de conteo, porque regularmente eso se deduce de esa forma, ¿ok? Bien, entonces voy a comenzar con el caso de 3 dígitos. Y voy a suponer que son el 1, el 2 y el 3, ¿ok? Y ocupan 3 espacios. Bien, entonces comienzo con el primer dígito. ¿Okay? Entonces, comenzando con el primer dígito, el siguiente dígito o la siguiente casilla lo puede ocupar, si ya fijé el 1, no lo puede ocupar el 1 porque es sin dígitos repetidos, 5 dígitos distintos. No puede haber dígitos repetidos, entonces no puede estar aquí el 1, solo puede estar aquí el 2 o el 3, ¿ok? Y ahora eso lo ocuparía el de la segunda casilla, el de la tercera casilla. Esto sería el equivalente al 1, 2, 1, 3. No puedo colocar aquí el 1 porque habría dígitos repetidos. ¿Ok? No puedo colocar aquí el 2 porque habría dígitos repetidos. Entonces solo puedo colocar el 3. Aquí igual no puedo colocar el 1 porque habría dígitos repetidos. El 2 sí, el 3 no. Entonces habría esos dos números comenzando con el 1. Ahora si tomo el 2, nuevamente no puedo colocar aquí puedo colocar el 1. No puedo colocar el 2 porque si no habría dígito repetido. Puedo colocar el 3. Entonces sería el 2, 1, 2, 3. Aquí no puedo colocar el 2 ni el 1 porque habría dígitos repetidos. Entonces necesariamente tengo que colocar el 3. Entonces aquí no puedo colocar el 2 porque había dígito repetido ni el 3. Entonces necesariamente tengo que colocar el 1. Entonces el último caso sería el 3. No puedo colocar el 1, puedo colocar el 2. Aquí no puedo colocar ya ni el 1 ni el 3 porque si no habría dígito repetido. Entonces aquí solo podría colocar el 2. Aquí no puedo colocar el 3 ni el 2, entonces solo puedo colocar el 1. Entonces esos serían todos los números que puedo formar con 3 dígitos distintos. Entonces son 6. 6 números. Números con 2 dígitos distintos. ¿Ok? Entonces, ahora para el caso de 4 dígitos. Entonces, como en el caso anterior,
tengo aquí 4 casillas. Aquí, como en este caso, en la primera, en este nivel de este árbol, le llaman esta configuración árbol, puedo colocar cualesquiera de los 3 dígitos. Esto es correspondiente a que en la primera casilla se puede colocar cualesquiera de los 3 dígitos que tengo. Ahora, en el caso de la segunda casilla, ya colocado uno de estos dígitos, ya no puedo colocar ese otro dígito, ese mismo dígito, en la segunda casilla. Entonces, se me reduce el número de posibilidades, como se nota aquí en este nivel del árbol. Elegido este número, solo en el siguiente nivel, en la siguiente posición, solo puedo colocar 2 de los números que me quedan, porque hay 3 y aquí ya hay 1. Aquí hay 1, aquí puedo colocar cualesquiera de los otros 2. Aquí ya coloqué entonces puedo colocar cualquiera de los otros 2. Perdón, aquí es de 4 dígitos, entonces aquí puedo colocar 4. Aquí solo puedo colocar 3 porque ya fijado ya no puedo repetir, que es el equivalente al nivel azul. Y después, el siguiente nivel del árbol, ya he elegido el primer dígito y el segundo, el tercero queda determinado de manera única. Aquí ya coloqué 2, el tercero necesariamente tiene que ser el que es diferente a 1 y 3, que es el 2. Aquí el tercer dígito tiene que ser el que es diferente de 1 y 2, el 3, y así sucesivamente. Entonces eso quiere decir que aquí, si ya fijé 2 de los dígitos, ya usé 2 dígitos, solo me quedan 2 opciones en 4 dígitos para poder colocar aquí. Entonces aquí puedo colocar solo 2 dígitos. Y elegido estos 3 dígitos, ya fijados estos 3 dígitos, solo puedo elegir un dígito restante de los 4. Y entonces, ¿cuál es el número de 4 dígitos con dígitos no repetidos? Es la multiplicación de estos 4 números. Que es lo correspondiente a sumar todos estos casos que tengo en este diagrama de árbol. En este caso tengo 6, entonces tengo 3 espacios. Aquí puedo colocar 3, aquí ya solo puedo colocar 2 dígitos porque ya usé 1, y aquí ya solo puedo usar un dígito porque ya fijé y usé 2 dígitos. Entonces aquí hay 1 por 2 por 3, que es 6 números de 3 dígitos no repetidos. Y en este caso hay 1 por 2 por 3, 24 números con 4 dígitos no repetidos. Dígitos no repetidos. ¿Ok? Entonces, en general, ¿qué va a suceder para cuando yo tenga n dígitos? Tengo n casillas posibles. En la primera puedo colocar n de esos dígitos. Fijado ya este dígito, solo puedo usar n menos 1 dígitos restantes, porque no puede haber dígitos repetidos. Entonces aquí puedo colocar n menos 1. Entonces ya fijados estos 2 dígitos, aquí solo puedo colocar n menos 2 dígitos, porque si coloco alguno de estos 2 repetiría.
Entonces aquí puedo colocar n-2. Así sucesivamente hasta que en la última casilla solo tenga la elección de poder colocar, o sea, está determinado el dígito que tengo que colocar porque ya usé los n-1 restantes dígitos. Entonces tendría 1 por 2 por 3, así sucesivamente hasta n-1 por n, diferentes números de n dígitos sin dígitos repetidos. ¿Ok? Entonces a este número, a la multiplicación de 1 hasta n, se le denota como n factorial. Es una notación simbólica, matemática, para hacer referencia a que estoy multiplicando todos los n primeros números consecutivos. ¿Ok? Entonces, tenemos ya una manera de interpretar al factorial como número o como símbolo matemático, y a lo que está haciendo referencia es a este tipo de conteo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, el 6 es 3 factorial. El 24 sería 4 factorial. Este, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 sería 5 factorial. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de conteo es como el de los saludos, porque no se podía saludar no se puede saludar uno mismo, y lo único que le estábamos quitando también, en este caso, era las permutaciones, las repeticiones de que estoy contando doble, si incluyo la permutación de las letras, ¿ok? En este caso no aparece, sino aquí lo que ¿cómo podría aparecer ese tipo de conteo en este tipo de problema? Había solo dos casillas, y para esas casillas usábamos diferentes letras, pero en este caso lo que se permitiría es solo palabras de 2 letras y de longitud 2, sin letras repetidas, y incluyendo como una misma palabra permutación de letras, para que se incluya el caso del ejercicio anterior. Pero este caso es todavía mucho más general, pero incluye al caso anterior para cuando tengo solo 2 casillas y 2 letras. Y permito que 2 palabras o 2 palabras de longitud 2 con esas 2 letras permutadas sean diferentes. Lo que no sucedió en nuestro problema. Pero en este caso, sí. ¿Ok? Bien. Solo para encontrar relaciones y poder diferenciar qué cuento en qué tipo de interpretación de conteo. ¿Ok? Bien. Entonces ahora voy a pasar a otro problema, que es también común. Y después vemos algunos otros problemas que están relacionados con este mismo técnica. Bien. Problema de cuántas maneras se pueden acomodar, de cuántas maneras se pueden acomodar
Se pueden acomodar un libro de geometría, un libro de filosofía y un libro de poesía. ¿De cuánta manera se puede colocar estos libros en un estante? Entonces, ¿cuál es la idea? Otra vez, poder hacer una representación figurativa. Entonces voy a comenzar a anotar el libro de geometría con G. G, libro de geometría. F, libro de filosofía. Y P, libro de poesía. Y voy a representar el estante como una línea horizontal, que es en donde lo voy a colocar. Y voy a dividir esto en 3. Para que ahí coloque cada uno de los libros. Entonces, si coloco una letra ahí, en alguno de estos 3 espacios, estoy haciendo referencia a que coloco ahí el libro en ese espacio del estante. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo resolverían este problema? ¿Qué tipo de conteo es el que nos hace referencia a este problema? Entonces, si alguien gusta abrir su micrófono, comentar, observar, ¿cómo podrían abordar ustedes ya con las analogías y los ejemplos que hemos estado analizando? ¿Cómo imaginarían poder abordar la solución de este problema para poder ver qué tipo de conteo del que ya hemos hecho es al que se refiere? Entonces, repito, la idea es que ya tenemos en mente varios casos y que de alguna manera podemos discernir de esos casos y hacer referencia a que este tipo de problemas se refiere a tal tipo de conteo y ya sin necesidad de hacer lo que hemos estado haciendo durante todo el inicio y transcurso de la clase, simplemente aplicar la técnica y resolver el problema, pero siempre teniendo en mente y teniendo en claro cuál es el tipo de conteo al que se refiere. ¿Ok? Entonces, si gusta alguien abrir micrófono, comentar, por favor. Pues, profe, pues yo creo que sería igual como hicimos en el caso de los 3 amigos que se apretaban la mano para cada uno, y es lo mismo que sería en este caso. Por ejemplo, si en el primer lugar está el libro de geometría, pues en el segundo puede estar el de filosofía o el de poesía, y automáticamente el tercero quedaría determinado, y pues de esa manera pues es el mismo procedimiento que sería, ¿no? Ok, perfecto. Exacto. Lo importante aquí, perdón, ¿me dices tu nombre? No vi es que estoy aquí como alejado. Marco Antonio Fernández. Marco Antonio, muchas gracias. Sí, efectivamente. Aquí lo importante es lo que comentábamos al principio, es cómo una misma técnica se aplica a diferentes problemas. La naturaleza de los problemas es en principio muy diferente, pero en el fondo hay la misma técnica, como lo vimos en la interpretación de la suma
de los n primeros números, asociado a diferente tipo de naturaleza de problema, pero el conteo está haciendo la técnica o el resultado que involucra el conteo es el mismo. Entonces aquí efectivamente es como el de los saludos. ¿Y qué hipótesis importante había en el caso de los saludos? En el caso de los saludos no se podía saludar uno mismo. Estábamos excluyendo ese caso. Entonces lo que comentó Marco Antonio es correcto. Aquí en este caso no podríamos decir que si aquí coloco G, aquí puedo colocar G otra vez, porque solo tengo un libro de geometría, solo tengo un libro de filosofía y solo tengo un libro de poesía. Entonces, configuraciones de letras repetidas no son válidos en nuestro problema. Entonces es algo como curioso. En el caso de los saludos es explícito, ¿no? Entendemos que los saludos no nos los podemos dar a nosotros mismos, y en este caso, para contar las diferentes maneras en que puedo colocar 3 libros en 3 espacios de un casillero o de un estante, también ahí está el supuesto implícito de que no puedo tener configuraciones de letras repetidas, porque eso querría decir que tengo 2 libros de geometría, lo cual no sucede. Entonces, este tipo de configuraciones, repito, no se dan por ese hecho. Entonces, la manera de ahí en fuera se parece mucho al conteo, como dijo Marco Antonio, de los saludos. Y cómo se coteja lo de no saludarse a sí mismo, el que no puedo yo tener 2 libros de geometría o 2 de filosofía o 3 de filosofía, 3 de poesía. No, nada más tengo 1 de filosofía, 1 de geometría y 1 de poesía. Entonces aquí puedo colocar solo, tengo la libertad de colocar cualesquiera de esos 3 libros. Aquí he elegido no puedo colocar, tener opción de volver a colocar 3 libros, por esto de que no se puede repetir, porque no tengo 2 libros o 3 de cada tema. Entonces aquí solo puedo colocar 2 de los restantes, y en esta casilla ya fijado estos 2 libros, solo me resta colocar un libro, porque tengo solo 3 libros y un libro de cada uno de los temas. Entonces aquí yo solo puedo colocar un libro. Y entonces en total en el conteo tendría 1 por 2 por 3 diferentes formas de colocar 3 libros, uno de geometría, uno de filosofía y uno de poesía, en 3 espacios en un estante, que es 3 factorial, que es igual a 6. Entonces, como que ya es más nítido la idea del conteo al que nos estamos refiriendo. Ya podemos hacer la analogía o diferencial respecto a los saludos. Mira, en el caso del problema de los saludos, el no saludarse a sí mismo, ¿qué representa? En este caso, el conteo de las diferentes formas de colocar 3 libros, el no saludarse a sí mismo se traduce en repetición de la temática de los libros, lo cual no se tiene dentro de las hipótesis del problema. Entonces, repito, esto es muy importante porque nos permite tener un bagaje de analogías de conteo que van a permitir cada vez ser más inteligentes y mucho más rápidos para contar. Aquí la única diferencia que hay respecto a los saludos es que estas letras denotaban otra cosa, pero es lo mismo que en el caso de las iniciales de las personas que se estaban saludando, y el no haber 2 letras repetidas, aquí tiene una interpretación, en el caso de los saludos tiene una interpretación, pero ahí podemos ver y ejemplificar cómo una misma técnica está asociado a 2 problemas de naturaleza diferente. Uno se refiere a saludos y el otro se refiere a colocación de libros. Entonces eso acentúa lo que yo había comentado al principio de la clase,
que es la intención de la matemática y del conocimiento en general. Regularmente uno busca las analogías profundas que puedan permitirnos extrapolar o generalizar esas propiedades que en principio se valen para un caso particular, pero después se van extendiendo a dominios más generales. En nuestro caso es a problemas de diferente naturaleza, de otra naturaleza, en este caso la colocación de 3 libros en un estante, en el problema de los saludos o el conteo del número de aristas. Aquí en este caso no es este tipo de conteo, pero está muy cercano a este tipo de conteo, el número de aristas que se puede formar con n vértices. Entonces, repito, esto es muy, muy importante en la matemática en general, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver otro problema. Voy a ponerlo aquí. 4 personas Juan, Carlos, Beatriz y Yolanda. Serán designados presidente, síndico, tesorero y secretario. Y la pregunta es, ¿de cuántas maneras se puede hacer la designación? Entonces, igual si alguien quiere abrir su micrófono, puede observar qué tipo de conteo es al que se refiere y cuál serían las propiedades comunes que tienen con otros problemas que están relacionados con este conteo. Entonces, de entrada, lo que podríamos hacer es poner cada uno de los cargos como una casilla, ¿ok? Entonces, aquí voy a poner al presidente. Después al síndico. Y después al tesorero. Y después al secretario. Entonces tengo 4 casillas. Y tengo 4 personas a ocupar el cargo. Juan, Carlos, Beatriz y Yolanda. Entonces, ¿No sería casi igual que lo de los libros? ajá, ¿por qué? Pues aquí también importa el orden en que estén, no es lo mismo que Juan presidente, que Juan, ¿cuál es el último? Que Juan tesorero, Ah, secretario. sí. Que Juan secretario. Ajá, Ahí también se importa el orden. Y por ejemplo, en el primer lugar podríamos poner a cualquiera de los 4 de presidente. Para ajá. síndico nos quedarían solo 3. Para, ¿cuál es el otro? Tesorero. Para tesorero ya nos quedarían 2 personas. Y para secretario ya solo nos quedaría una.
Ajá, exacto. Entonces, en este conteo otra vez estoy quitando, en el caso como de los amigos no se puede saludar a sí mismo, en el caso anterior no puedo tener dos libros del mismo tema, y aquí una misma persona no puede ocupar dos cargos, no puedo tener una configuración JJ, C, B. Una persona no puede ocupar dos cargos, y no solo eso, sino que cada una de las personas tiene que ocupar alguno de los cuatro cargos. No puede quedar alguien sin ocupar un cargo. En este caso, yo tendría que Yolanda no está ocupando cargo y tiene que ocupar cargo. Entonces, nuevamente, es un tipo de conteo en el que no estoy permitiendo, en este caso, letras repetidas, como en el caso de los libros. Y tiene una interpretación de acuerdo a la, valga la redundancia, a la naturaleza del problema o a la interpretación del problema. Entonces, ya aclarado eso, de que cada uno de los cuatro puestos se tiene que ocupar y no puede una persona ocupar dos puestos diferentes, porque eso dejaría fuera a alguno de los cuatro personas a ocupar un cargo, y todos tienen que ocupar un cargo. Entonces, aquí puedo colocar cualesquiera de los cuatro primeras personas pueden ocupar el cargo de presidente. Ya he elegido no puedo repetir. Dos personas no pueden ocupar, una persona, perdón, no puede ocupar dos cargos diferentes. Entonces, aquí solo hay tres opciones para que ocupen el cargo de síndico. Elegidos estos dos, solo puede haber dos posibilidades para el cargo de tesorero, y elegidos tres, solo puede haber una posibilidad de ocupar el cargo de secretario. Entonces, habría 4 factorial, que es 24 posibilidades de ocupar cada uno de estos cuatro cargos. Bien, y por último, otro problema. Tengo una pregunta ahí. Sí. Que, o sea, ¿por qué aquí sí, o sea, si tomamos en cuenta como que las 24, a ver, es que, o sea, como que, no sé, o sea, aquí no importa el orden de que cuál sea, o sea, si el presidente, sí, o sea, como que de los cuatro, o sea, si se cambian de orden sería lo mismo, ¿no? ¿O no? No, aquí no es lo mismo que Juan, vamos a ponerlo así, que Juan sea presidente, que Juan presidente vamos a ponerlo así, JB y BJ. Y no es lo mismo que Juan sea presidente y Beatriz síndica, que Beatriz presidente y Juan síndico. Sí es un cargo diferente. Sí hay... Ah, ok, sí. Sí. Ya. Sí, eso es importante. Esto del conteo con repetición, hay una técnica. Ahorita lo único que hemos visto es para el caso particular de los saludos. Pero hay que ir aprendiendo a contar diferente tipo de repetición, porque el tipo de repetición que plantea el problema no siempre es la misma. Entonces, yo voy encaminado a eso. Ahorita quiero terminar con este problema.
Entonces voy a aprender a contar ese tipo de, valga la redundancia, de conteo, y ver cómo es que estos conteos con repetición pueden tener diferente tipo de complejidad. El primero, repito, que acabamos de ver es el de los saludos, nada más, que se ejemplificó muy bien con la gráfica de el número de aristas que se pueden formar con n vértices. Ahí, en términos matemáticos, a eso le llaman una gráfica no dirigida, a lo que vimos, porque no importa la dirección en la que esté la flechita. Por ejemplo, en el caso de 3, era algo así, pero si importa la dirección, se coloca una flechita para indicar la importancia de que, vaya la redundancia, de que sí importa la dirección. Ir de voy a ponerlo aquí nomás así para poder fijar ideas. En este caso, esto representaba el que no tuviera dirección, que era indistinto o que no estábamos distinguiendo. Para nosotros era lo mismo que A saludar a C, que C saludar a A. Pero si sí importa la dirección, se pone una flechita. Entonces, cuando no hay flechita, se llama que esta gráfica es no dirigida, no hay dirección. Y cuando hay dirección, se dice que es una gráfica dirigida. Y en términos matemáticos es relevante poder distinguir esta dirección, y eso, en términos de lo que nos compete, es que en el conteo sí importa. ¿Ok? Aquí en este conteo sí importa, esto cuenta como diferente, y en este caso de los saludos, esto cuenta como lo mismo. Entonces, repito, hay diferentes tipos de repeticiones en los conteos, y vamos a aprender a contar ese tipo diferente de repetición de una manera técnica, con un método. ¿Ok? Bien. Ok, entonces para terminar, el siguiente problema, y esto está también muy relacionado de alguna manera con la visualización o la figuración que estamos haciendo de nuestro problema planteado en palabras a una figura o configuración matemática que nos permita contar y dar respuesta a nuestra pregunta. Entonces, sería ya como la manera más general en la cual estamos haciendo este tipo de conteo, y en el cual quedarían prácticamente todos los casos anteriores recogidos en este mismo caso. Pero este caso ya es mucho más general. Entonces, vamos de menos a más, de lo concreto a lo general. Y eso es muy común, no solo en la técnica de resolución de problemas, sino en el desarrollo de la matemática misma. Entonces, lo que quiero dejar acentuado con esta lectura que estoy haciendo del tema que nos compete en esta ocasión, es que ustedes lo tengan muy presente, tanto en la resolución como en el desarrollo de los temas. Vamos de lo particular a lo más general, porque de alguna manera este es el desarrollo que tiene la matemática en sí misma. En general, incluso el conocimiento en sí mismo. Se ha desarrollado no solo la matemática, la mayoría de todo el conocimiento se desarrolla con esta técnica de la analogía, en la que está involucrada también la técnica de la inducción. ¿Cómo intuyo de algo particular que se vale que hay una técnica general en este caso particular para que ese caso particular pase de ser particular a más general? ¿Ok? Entonces termino con esto, que es lo que redondea toda esta discusión. ¿Cuántas palabras con M letras distintas
pueden escribir usando letras de un alfabeto con M letras. Entonces, primero de entrada, entender que en el fondo lo que hemos estado haciendo, si abstraemos P de presidente, S de síndigo, T de tesorero, S de secretario, J de Juan, lo que hicimos con los saludos de los amigos, este caso, el de los libros, G para geometría, F para filosofía, P para poesía, F para Fernando, I para Iván, C para Carmen, J para Javier, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo palabras. Estamos construyendo palabras con un alfabeto que tiene un número de letras. Entonces, esto es lo más general que uno puede abstraer, representar, intuir, que tienen en común todos los problemas que hemos estado analizando durante la clase. Entonces, repito, vamos de lo particular a lo general. Entonces, esto es lo que permite tener, digamos, valga la redundancia, la abstracción de contar. Nos ponen un problema y somos capaces de abstraer la naturaleza del problema, identificar qué tipo de conteo es el que se refiere y aplicamos la técnica de conteo. Esa es toda la, ¿cómo decirlo? En lo que subyace esta analogía que uno hace. La analogía es encontrar propiedades comunes. Entonces, de todos estos problemas quiero encontrar qué es lo común, para que, abstrayendo lo común, cada uno de esos problemas se está resolviendo con la misma técnica. Entonces, cada uno de ellos va a estar contenido en este problema mucho más general. ¿Cuál? El problema de cuántas palabras con M letras distintas, aquí es importante, ¿qué incluimos en esta hipótesis de nuestro problema? Con M letras distintas, ¿a qué se refiere? No hay saludos con uno mismo, en el caso de los amigos. En el caso de los libros, no tengo dos libros de una misma temática. En el caso de los puestos de una presidencia municipal, no puede haber una persona que ocupe dos puestos diferentes, etcétera. Entonces, repito, eso que es común, lo estamos abstrayendo, y lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo que comenzó la clase es a construir palabras con un alfabeto de cierto tipo de letras. Entonces, así resumo y sintetizo lo que hemos estado viendo. Entonces, nuevamente, ¿cómo abordaríamos el problema? Coloco M casillas, que es el correspondiente lugar que ocuparía mi palabra de M letras. Esta es la posición M. Aquí a la M-1, M-2, así. Aquí la posición 2, la posición 1, la posición M, la posición M-1, la posición M-2, la posición 2 y la posición 1. Entonces tengo M letras,
mi alfabeto tiene M letras, entonces en la primera posición puedo colocar M. En la segunda posición, como no quiero palabras que tengan letras distintas, si aquí ya coloqué una, no la puedo volver a colocar aquí o aquí, entonces solo me quedan M-1 letras posibles que ocupen la segunda posición de mi palabra. Y análogamente, entonces, fijadas estas dos letras, ya no pueden aparecer en esta tercera posición, entonces solo me restan M-2 letras, por estas dos que ya aparecieron. No puede haber palabras con letras iguales, deben ser distintas. Entonces aquí puedo colocar M-2, así sucesivamente, aquí 2, y al final solo una. Entonces, en total tengo M factorial, formas, de generar palabras con letras diferentes de un alfabeto de M letras. Entonces, con eso doy por terminada la clase. Entonces, en suma, es muy importante trabajar, como lo hemos hecho desde el principio de la clase, de menos a más, de lo particular a lo general, para que entendamos cómo es que es este proceso de la abstracción, el proceso de la analogía, como lo ejemplificamos con la comparación de los diferentes problemas que empezamos a resolver, el proceso inductivo, que es como empezamos a abordar los diferentes problemas, empezamos a ver si existía una regla general, si podíamos intuir una regla general que yacía o que subyace a ese tipo de conteo, para terminar con un problema que contiene a todos esos casos particulares, porque tiene las propiedades comunes, ciertas propiedades que lo hace común con cada uno de esos problemas, y al mismo tiempo recoge la técnica de conteo que está asociado a esos problemas particulares. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario que tengan al respecto? Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, nos vemos la próxima sesión. Y nada más agradecerle al maestro Adrián que nos haya acompañado. Eso terminamos y cerramos la sesión.